Buenos días, hermosas chicas, bienvenidas al podcast Alineando tu corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de Dios a través de su palabra, conocerlo más, indagar más, ser más intencionales con Él, porque eso nos ayuda, nos da fuerza, nos llena de valentía y así podemos afrontar día a día cada situación que tengamos que vivir con fortaleza porque viene de Dios. Y hoy es el episodio 127 y se titula Conociendo el amor de Dios. Ustedes saben que estamos en el mes de febrero y se tiende a utilizar como el mes de la amistad y del amor. Y sí, se supone que sea todos los días, pero vamos a aprovechar, vamos a hablar y a conocer un poquito más del amor de Dios, de nuestro papá, de nuestro hermoso Padre. Y para hablar de Dios, del amor, de Dios, de cómo es Dios, miren qué tema. Vamos a hablar de Judas, el Iscariote, el que entregó a Jesús. Y ustedes dirán como que, ¿what? ¿Vamos a hablar de amor con el que entregó a Jesús? Pues sí. ¿Sabes por qué? Porque hablar del amor, sí, sabemos que por amor Dios entregó a su único hijo y eso no lo sabemos de memoria. Pero aquí en esta historia de Judas, que fue el discípulo que entregó a Jesús para ser crucificado, podemos conocer el amor de Dios, podemos conocer más de cómo Dios obra, podemos conocer más de cómo obra el enemigo. Por eso es que vamos a utilizar esta historia tan maravillosa. Primero que nada, estaba escrito que uno de sus discípulos lo iba a entregar. El mismo Jesús sabía quién era. Ya eso estaba cuadrado allá arriba en el cielo. Entonces ahí vemos que Dios es soberano. Que lo que Él decida hacer, Él lo va a hacer. Que a quien decide utilizar, Él lo va a utilizar. Eso no hay ninguna duda. Ya lo entendimos. Pero ¿cómo es que actúa el enemigo entonces en nuestra contra? ¿Por qué? Cuando él va, y lo leemos en Mateo 26:14, él fue directo a los principales sacerdotes. ¿Cuánto me van a dar si lo entrego? ¿Tanto? Ok, aquí estoy, yo lo hago, ready to go. Él fue decidido. ¿Por qué? Porque asimismo el enemigo utiliza algo del mundo para atraerte a ti. Si a ti te atrae las drogas porque has consumido droga, por ahí te va a atacar. Si a ti te atrae la pornografía porque has sido partícipe de eso, pues por ahí te va a ablandar hasta que caigas. Si a ti te gusta porque lo has vivido, te ha tocado el adulterio, pues por ahí el enemigo te va a seguir insistiendo para que caigas. El enemigo conoce, nos estudia y conoce cuál es nuestro punto más débil. Y como él se dio cuenta de que Judas necesitaba el dinero para algo, pues por ahí se fue. Y empieza en la mente de la persona a utilizarle y le dice, tú necesitas ese dinero, tú necesitas pagar la renta que estás atrás, tú necesitas pagar el colegio de los nenes que no lo has podido pagar este mes. Eso no va a pasar nada, porque es que tú necesitas el dinero para comprar medicina, no sé, algo te va a poner la excusa de que lo hagas porque tú lo necesitas. Y te va a seguir, si tú le das permiso, esa mente va a seguir maquinando todo el suceso. Por eso es que Jesús sabía que él iba a entregar con un beso, porque él ya lo tenía planificado, tú sabes. Y ahí vemos cómo el enemigo utiliza lo mundano. Sí, la carne, le gusta el dinero para darse gustos del aquí, terrenales. Pero también ahora vamos a hablar de Mateo 27, el versículo 3 en adelante, que habla de la muerte de Judas. ¿Cómo? Miren esto, si yo te pregunto,
Judas y los sacerdotes se confabularon. ¿Cuál es más culpable, los sacerdotes o Judas? Miren esto. Si leemos ahí donde te dije, en Mateo 27, Judas sintió remordimiento. Él sintió culpa de lo que hizo. Él fue y devolvió el dinero. Hay muchas veces que robamos, nos sentimos culpables, pero no devolvemos lo que robamos. Él sí lo hizo. Él llegó hasta atrás a decir, me equivoqué, y entregó el dinero. Pero miren qué curioso. A pesar de que vivía con Jesús, de que estuvo 3 años caminando con Jesús día, noche, mañana, atardecer, no llegó a conocer el amor de Dios. No llegó a conocer cómo es que Dios funcionaba. Porque en ese instante que él se arrepintió, que él volvió para atrás, si él hubiese doblado rodillas y hubiese pedido perdón, nuestro Dios es tan misericordioso que lo hubiese perdonado y hubiese hecho con él una nueva criatura, porque lo dice las Escrituras. Y sin embargo, aquí es el punto, como muchas veces vamos a la iglesia, como muchas veces no conocemos de Dios, porque lo dejamos para una vez en semana o lo dejamos para una vez al mes y no nos adentramos en su palabra. Inclusive Judas, viviendo con él 24/7, no lo llegó a conocer bien. ¿Por qué? Una vez tú dejas entrar el pecado, ya sea por ojo o por oído, por donde entre, él fue tentado y cayó en la tentación, y el enemigo rápido lo nubla. El enemigo te nubla. ¿Cómo es que Dios funciona? El enemigo no quiere que este episodio sea escuchado. Ya es la 3ª vez que lo grabo. Porque estas son tácticas de guerra que tú necesitas conocer para que tú seas salva, para que tú conozcas la fidelidad, la bondad, la gracia y misericordia de Dios contigo. Que en ese momento yo estoy segura que si Judas, después que hubiese entregado ese dinero y se hubiese arrepentido, Dios lo hubiese perdonado. Y lo dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Miren qué poderoso. Tenemos que ser intencionales, chicas. Tenemos que conocer más a nuestro Dios. No podemos dejar que el enemigo nos gane en nuestros sentimientos, alejarnos de la iglesia, alejarnos de orar, alejarnos de leer la Biblia. Porque Dios no me ha dado esto. No, porque me sentí mal cuando fui a la iglesia, me miraron mal, me trataron mal. Miren, chicas, tenemos que poner una balanza. Todos somos seres humanos, todos somos pecadores. No podemos culpar. Es como si yo dijera en mi trabajo, me miraron mal, no voy a trabajar. Porque ahí no lo hacemos. Ahí seguimos trabajando porque necesitamos el dinero. Pero Dios quiere que seamos un corazón como niñas, que seamos intencional, que vayamos sí a la iglesia, que sintamos su Espíritu Santo, que crezcamos en la palabra, pero que lo conozcamos realmente como es Él. Y te voy a dar un ejemplo. ¿Por qué tú dices, Isacha, que si Judas hubiese arrepentido no se hubiese perdido? Si vemos la historia de Pablo, Pablo fue utilizado bien grandemente por Dios en el Nuevo Testamento. Pablo era una persona religiosa que mataba a los cristianos. Él estaba bien decidido, él estaba puesto para el problema, como decimos en Puerto Rico. Él estaba enfocado en que ellos estaban mal y los estaba aniquilando, matando. Y sin embargo, Jesús llegó a su vida. Y en ese momento, Pablo tuvo las mismas 2 opciones que Judas.
las mismas dos opciones que tú y que yo cuando pecamos. Pablo podía quedarse con la idea de que él va a hacer lo que él haga o matarse porque la culpa lo mató, o arrepentirse y dejarse utilizar por Dios. Y por eso vemos que Pablo fue utilizado tan grandemente, porque él se dio, él se humilló, él se arrepintió de lo que hizo. Y así lo vemos como hubiese actuado Judas si hubiese pedido perdón. Otro ejemplo así rápido. En la cruz, cuando habían 2 ladrones, uno de ellos se arrepintió. Y el simple hecho de arrepentirse, Jesús le dijo: hoy mismo vas a estar conmigo en el cielo. ¿Vieron qué hermoso? Entonces, chicas, tenemos que entender cómo es que trabaja Dios. No podemos pecar con el fin de que nos perdone, sino de que si pasamos por algo, chicas, porque somos humanas y podemos caer en la tentación, reconocer que si volvemos atrás, Dios nos vuelve a levantar, nos vuelve a perdonar y nos vuelve a limpiar. El enemigo va a meter en tu mente de que tú no eres digna, de que tú no sirves para nada, de que eres la vergüenza, te va a humillar, te va a sentir que no vales nada. Pero como tú conoces el amor de Dios y tú estás escuchando este episodio por un propósito, tú sabes que si vuelves para atrás, el Señor te va a recibir con los brazos abiertos. Lo vemos también en la historia del hijo pródigo. Así que, chicas, hoy el Señor nos está diciendo, seamos intencionales en conocerlo. Busquemos más su palabra, busquemos más conexión, más intimidad con Él, para que tú veas cómo Él te va a ir mostrando cómo es Él. No nos quedemos de afuerita con lo que escuchemos. Vamos a ir directo a su palabra, porque la palabra es vida. La palabra es cortante, porque a veces nos regaña si estamos mal, pero eso es bueno, porque nosotras ver que estamos mal, nos podemos encaminar y ganarnos la vida eterna. Con Dios es amor, sí, pero tenemos que ir a Él. Tenemos que arrepentirnos, tenemos que venir con un corazón contrito y humillado para que tú veas cómo Él vuelve a restaurarnos, cómo Él perdona y nos limpia de toda maldad. Pero tenemos que entender y ser intencionales. Y con Dios tenemos esperanza. Él llena todos los vacíos. No hay pecado tan grave que Él no pueda perdonar si tú te arrepientes. Así que con eso las dejo hoy, con esta palabra poderosa. Yo sé que este mensaje tiene que llegar a muchas personas. Como te dije, lo tuve que grabar 3 veces. Imagínate si el enemigo estaba furioso para que saliera. Así que compártelo. Yo sé que va a ser de bendición. Este grupo es para nosotras ayudarnos, enamorarnos de su palabra. Y vamos a orar para comenzar un día intencionales. Un día con Dios primero. Amado Jesús, clamamos tu presencia en nuestros corazones. Venimos con un corazón humillado, porque necesitamos, Padre, que tú nos limpies de todo eso que nos ha apartado de ti. Limpia nuestros pensamientos de culpa, de vergüenza, de humillación, Señor. Queremos ser guiadas por ti nuevamente. Queremos reforzar nuestro amor contigo. Queremos reforzar nuestra relación, Padre. Activa nuestro Espíritu Santo para que nos lleve, Señor, por el camino que debemos andar. Creemos en tu amor, Señor, y te damos gracias por esa fidelidad, por esa bondad, por esa gracia, por esa misericordia que nos persigue, que la tenemos a ley de un arrepentimiento y de una oración contigo. Padre, te damos gracias por ser tan misericordioso, por hablarnos a través de estos episodios. Y queremos vivir para ti, más de ti y menos de nosotras. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Compártelo, dale like y Dios te bendiga. Te veo mañana con el favor de Dios. Bye.